Buenas, hermanos. Os mando desde aquí saludos de la iglesia que nos reunimos allí también en Láchar. Y vamos a meditar en el capítulo 32 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Hemos estado allí dando toda una serie del libro de Éxodo y hemos sido muy bendecidos, muy confrontados, muy desafiados. Muchas gracias, Ana. Muy desafiados también, cómo no, porque la palabra de Dios es así. Pero mientras buscáis, veréis cómo hoy indagaremos acerca de una variante de pecado en extremo peligrosa. La serie se llama, que hemos estado dando, Peregrinos. Peregrinos, cómo caminar en esta vida, que somos peregrinos hacia la tierra prometida. Y hemos aprendido mucho, mucho, de Dios y, cómo no, del pueblo de Israel. Pero hoy indagaremos en algo que pasa en ese peregrinaje, un pecado que involucra nuestros afectos, un pecado que involucra nuestros sentimientos, nuestras pasiones y ataca directamente al corazón de Dios. Este pecado se llama idolatría. Idolatría. Puede que cuando nosotros hablamos de idolatría, automáticamente a nuestra mente viene el catolicismo romano, la Virgen del Espino, el Señor del Paño. Y aunque ciertamente eso es incurrir en pecado de idolatría, no necesariamente ha de haber una figura o imagen donde se inclina la gente para que haya idolatría. A medida que profundicemos en el texto, veremos cómo este tema de la idolatría está más relacionado con nosotros de lo que a primera vista podría parecer. Pero para ubicarnos en el contexto, que estamos en el capítulo 32, en los capítulos 19 y 20, el pueblo está enfrente del monte Sinaí o el monte Horeb, depende cómo lo traduzca, es el mismo sitio, el mismo lugar. Y allí viene la presencia de Dios y con voz tronante, con voz de trueno, pronuncia lo que conocemos como la ley moral de Dios, contenida en los 10 mandamientos. Esta ley que le está diciendo allí al pueblo es una especie de ley que sirve como ley de pacto entre Dios e Israel. De hecho, dice estas palabras en Éxodo 24, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo, ¿y qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La ley del pacto estaba comprendida en esos 10 mandamientos. Pero alguien me puede decir, si lo recuerda, los 2 primeros, y aquí están directamente asociados. Exacto, están relacionados íntimamente con la prohibición de la idolatría. Lo leemos textualmente, Éxodo 20, del 3 al 6, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
¿Vale? Ese es el capítulo 20. Después los capítulos siguen y muestran diversas leyes, diversas formas que tiene que construir después en el tabernáculo. Así hasta que llegamos al capítulo 24, versículos 12 al 15. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube aquí, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 13. Y se levantó Moisés y Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y el versículo 18 dice: Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y ahora vamos al texto. Capítulo 32, versículos del 1 al 7, dice: Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Quitad los zarcillos de oro que tenéis en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con buril o con cincel e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vamos al versículo 30. Aconteció al día siguiente que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora donde está Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Siempre que leo, o siempre que he leído, mejor dicho, siempre que he leído este pasaje, no sé si os ha pasado a vosotros lo mismo, pero yo me he preguntado qué era lo que fallaba en las neuronas de los israelitas. ¿Cómo que un becerro de oro? ¿Cómo que estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? Si habéis visto delante de vuestros propios ojos cómo Aarón de vuestros zarcillos le ha dado forma a un becerro. ¿Cómo que esto es así? Pero lo que está ocurriendo, hermanos y hermanas, no es tan absurdo como parece a primera vista. No es tan absurdo. Porque, fijaros, venid conmigo al versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses. Haznos dioses. El versículo 4 dice también: y le dio forma, y ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses. Esta palabra dioses, en el idioma original, es una palabra muy relevante. Se dice, o se pronuncia algo así, Elohim, y se puede traducir de tres formas distintas: Dios con mayúscula, Dios con minúscula o dioses. Se puede traducir de las tres formas, dependiendo del contexto en donde esté ubicado. Si está refiriéndose a Jehová, Elohim, Dios con mayúscula. Si está refiriéndose a dioses falsos,
como hemos leído también en el salmo que ha leído el hermano, dioses, vosotros sois dioses, Elohim. Puede que en otra parte diga Elohim. Dios en minúscula sea un Dios falso. Pero también se puede producir con esa pluralidad. Elohim tiene una connotación de pluralidad, de más de uno. A la luz de nuestra revelación escritural, podemos entender y no tener ningún problema cuando a nosotros nos dicen dioses, porque sabemos que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, y podemos decir y leer perfectamente Génesis y decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, no hay ningún problema. Pero para los israelitas que habían vivido durante 400 años bajo el yugo de la esclavitud de Egipto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿En qué? En el hecho de que sí, Jehová nos sacó de la tierra de Egipto. Hagamos fiesta a Jehová. Lo dice el texto. Y después también dicen, Aarón, haznos dioses. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En la mente de los israelitas, no es que estaban cambiando a Jehová y ahora lo estaban cambiando por una figura literal, sino que acostumbrados durante 400 años a vivir en Egipto, que tenían 100.000 dioses distintos y tenían sus templos y se adoraban, y se sacrificaban y no había ningún problema, pues ellos dirían, ¿y qué problema va a tener también Jehová si está él y aparte un becerro de oro, que en verdad? Claro, pero ya Dios, solo 40 días antes le había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen ni te inclinarás a adorarla porque yo soy un Dios. El bosquejo está claro. Veremos las causas que llevaron al pueblo a la idolatría. Veremos las consecuencias que trajo este pecado terrible de idolatría. Pero veremos que aún así, unas consecuencias terribles, aún así hay esperanza. Punto número 1. ¿Qué causó este efecto en el corazón del pueblo, solo 40 días después? ¿Qué causó? Una de las causas que fue la que hizo que pidieran un ídolo, una de las causas fue la ausencia de Moisés. El versículo 1 lo dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, entonces se acercaron a Aarón. La ausencia de Moisés dio lugar a la idolatría. La no presencia de Moisés, al no verlo durante 40 días, desembocó en una petición sumamente pecaminosa. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. Porque Moisés, de alguna forma, era la palabra de Dios. No es que era el verbo encarnado, por supuesto que no estoy diciendo eso. Sino que Moisés era la palabra porque él iba a Jehová. Jehová le hablaba a él. Y lo que a él le decía, él se lo transmitía al pueblo. Donde quiero llegar, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, es que cuando la palabra de Dios escasea, la idolatría aparece. Descuida la lectura y la meditación de la palabra de Dios en tu vida diaria y verás como resultado que dejarás de ver a Dios. Y al dejar de ver a Dios, empezarás a poner tu ojo en otros dioses falsos. Y aquí está la primera explicación. ¿Quieres luchar y evitar caer en el pecado de idolatría? Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que tu mente, tu ojo estén puestos en el único Dios verdadero, porque cuando descuidamos la palabra de Dios y se hace ausente en nuestra vida, empezamos a mirar otros dioses falsos que no convienen. Esta fue una de las causas que llevó a pedir el becerro de oro. La segunda causa, que está expresada en el texto, es la falta, no sé cómo llamarlo, porque no sé, es la falta de
liderazgo, de la falta de pudor, la falta de hombría de Aarón. Dios, si tenéis algún problema, aquí está Aarón, id con él. Y ellos que le dijeron, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y en lugar de amonestar y corregir al pueblo, ¿qué hizo Aarón? Versículos 2, 4 y 5. Apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestros hijos, mujeres, traédmelos. Y le dio forma con un cincel e hizo un becerro. Y después en el versículo 5, viendo esto Aarón, o sea que el pueblo le encantó aquello, edificó un altar delante del becerro y pregoró diciendo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de Aarón? La respuesta está en el versículo 21 y 24. Fijaros la respuesta cuando Moisés le reclama. Y Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Fijaros la respuesta. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le haya pasado. Y yo respondí, el que tenga oro que me lo traiga, y lo metí, y salió esto. Ya no le dio forma con buril, y salió esto. ¿Qué respuesta de Moisés? Fue la misma respuesta que le dijo Saúl a Samuel. En 1 Samuel 15:24 lo dice. ¿Recordáis la historia como le dice Samuel a Saúl? Mira, espérame. Y una vez que yo haya venido haremos lo que tenemos que hacer, pero tú no te anticipes. Saúl, espera. ¿Pero qué pasó? Samuel se tardaba, y el pueblo se impacientaba. Y entonces Saúl coge, hace los sacrificios y hace todo aquel tinglao. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora, pues, mi pecado. Después se va Samuel, lo coge del manto, se rompe y dice, así te va a quitar a ti el reinado. No está aquí apuntado, pero lo podéis leer en 1 Samuel. Fijaros el cinismo de Saúl, que es igual que el de Aarón. Vale, perfecto. Pero delante del pueblo, de los ancianos, tú sigues tratándome como el rey. Aarón está dispuesto a acceder a la petición del pueblo para congraciarse con ellos. ¿Queréis un Dios? Yo lo haré. ¿Queréis que os bautice? Yo os bautizo. ¿Queréis ser miembros? Os hago miembros. ¿A quién quieres como guía? ¿A quién queréis como guía? ¿A Aarón o a Moisés? ¿Cuánto me habló a mí esta palabra? Porque yo soy muy inclinado a ser como Aarón. Y quiero congraciarme siempre con el pueblo. Pero gracias a Dios que no estoy solo. Y aunque yo pueda parecer Aarón, mi hermano Alex, que está aquí conmigo, él es Moisés. Pero él dice, no. Coger la espada y no. Gracias a Dios por los Moisés, que no estamos los Aarones. Yo prefiero un Moisés que me diga, esto no es así, a un Aarón que quiera congraciarse conmigo. Hemos visto que las causas que llevaron al pueblo, uno, fue la ausencia de Moisés. Segundo, la falta de liderazgo de Aarón. Pero el tercero y último, aunque no está en el pasaje, pero está en toda la Biblia, es que aunque ellos no hubiesen fallado, el corazón del hombre, tal y como dice Calvino, es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El origen primario, la causa fundamental de toda idolatría
en nuestro corazón caído. Los egipcios, la civilización más avanzada de su época, tal y como lo estamos relatando, eran idólatras, 100.000 dioses. Los griegos en la antigüedad, idólatras. Ya lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo está visitando Atenas por todos lados. Los incas, los mayas. Allí en Ur de los Caldeos, desde donde llamó Dios a Abraham, ya había y ya eran dados a la idolatría. Y hasta el día de hoy, en cualquier tribu perdida, en cualquier parte del mundo, del Amazonas, donde queráis, cualquier tribu que no haya tenido contacto alguno con la civilización, si fuésemos allí tendrían sus ídolos que les sirven. Porque el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias terribles de este pecado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Nuestro punto número 2. La primera consecuencia que trajo fue el alejamiento de Dios. Fijaros las palabras tan terribles del versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios pasa de decir a Faraón: deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Pasa de decir eso a anda, desciende, porque tu pueblo. Pasa, tal y como dice en el versículo en el capítulo 19, dice: vosotros seréis, Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pasaron de ser el especial tesoro de Dios a ser llamado tu pueblo. Este acto terrible de rebeldía puso tierra de por medio entre ellos y Dios. La segunda consecuencia que trajo el pecado de idolatría fue la justa ira de Dios. Versículo 10 dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira y los consuma. Y en el versículo 35 dice: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El pecado de idolatría es en extremo dañino y relevante porque pone de manifiesto la rebeldía de nuestra alma. Pero ¿por qué trae estas consecuencias tan drásticas este pecado? ¿Por qué trae estas consecuencias de alejamiento e ira y juicio? Os diré por qué. Porque la idolatría es considerada en la Biblia como un acto de adulterio y fornicación. Está llena la Biblia. Todos los profetas utilizan esta metáfora. Os daré solo un pasaje que está en Ezequiel 23, 36 y 37. Dice: y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Aloa y a Aloíba? Él se está refiriendo al reino del norte y al reino del sur. ¿Y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Es considerado tan terrible porque el pecado de idolatría involucra eso, involucra amar. El amor a Dios por Israel debe ser solo de Dios. Y si ese amor se comparte con otro, es igual al adulterio y provoca alejamiento, juicio e ira de Dios. Los israelitas estaban no cambiando a Dios, a modo de sustitución, sino que estaban compartiendo el amor que solo Dios y exclusivamente Jehová decía. Y lo estaban compartiendo con otros. Es como si yo tengo mi esposa y yo a ella no la cambio por otra, pero tengo también amores con otras mujeres. Eso es cuando nuestro corazón, que debe de ser solo el de Dios,
empezamos a compartirlo con dioses falsos. Pero ¿cómo se aplica todo esto de idolatría en nuestro contexto de hoy, de pleno 2024? Tiene muchísimo que ver porque la idolatría se camufla como cuando vas a un restaurante y cuando has ido un sábado te han puesto en una vajilla blanca, pero el contenido es potaje de lentejas. Vas otra semana, te ponen otra vajilla blanca, pero el contenido es el mismo, no ha variado, potaje de lentejas. Antes estaba en la Biblia un dios llamado Moloch, el cual se adoraba quemando en sacrificio a tu primer hijo recién nacido. Aquí lo tienes, a Moloch. Hoy se llama de otra forma, no se llama Moloch, se llama aborto, se llama libertad de mis derechos, de mujeres, de mi cuerpo es mío. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Se cambia Moloch por esto, pero el contenido es el mismo. Sacrificio de mi hijo. Antes era Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Ahora se llama gimnasio, dietas peligrosas y clínicas de cirugía estética. Pero es exactamente igual. El plato puede que cambie, pero el contenido es completamente el mismo. Porque yo no quiero estar fea, yo quiero estar muy apañada. Y si tener un hijo involucra que mi cuerpo se desfigure, no estoy dispuesto a ello. Muere lo que tenga que morir. Pero mi belleza tiene que seguir así, porque ese es mi Dios. A través de mi belleza yo puedo alcanzar lo que quiere mi corazón. Y ahí es donde está mi seguridad. Así que no tengamos el concepto de idolatría como algo de antaño o algo de los neandertales, que nada tiene que ver con nosotros, porque en nuestra cultura moderna tiene muchísimo que ver. Fijaros, a quien le gustan las definiciones, lo cogí de un libro de Tim Keller que os lo recomiendo. Se llama Dioses Falsos. Os lo recomiendo encarecidamente. Dice esta definición, que creo que es la mejor que he encontrado. Idolatría es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solo Dios puede dar. Magistral. Creo que es la mejor definición de idolatría. ¿Qué es más importante para ti que Dios? ¿Qué cautiva tu corazón y tu imaginación? ¿Dónde está tu alegría, seguridad y sentido de la vida? ¿Tenemos nosotros, cristianos profesantes, tenemos nosotros becerros de oro? ¿Tienen forma de nietos? ¿Tienen forma de hijos? ¿Tienen forma de padres? ¿Tienen forma de dinero? ¿Reconocimiento? ¿Comodidad? Sí, comodidad. ¿Tienen forma nuestro becerro de oro de comodidad? ¿Qué hace una calor a las 8 de la tarde para ir allí al culto? Que yo estoy aquí tan fresquito en mi casa. Fíjate qué ídolo. Comodidad. ¿Tiene forma de becerro de oro de ropa? Porque hay gente que está agobiado hasta tal forma que se va a las nevadas, gastan un poco de dinero en ropa y viene la paz otra vez a mi corazón. ¿Tiene ese becerro de oro ministerio? ¿Tiene forma de ministerio en la iglesia el becerro de oro? Si me quitan de cantar, allí es donde está mi identidad. Si me quitan de predicar, recuerda que la idolatría es algo tan perverso porque ponemos los regalos de Dios por encima de Dios mismo. Es como si yo a mi esposa le regalo un anillo y ella empieza a valorar el anillo y a mirarlo y a cuidarlo y a deleitarse tanto en él que se olvida completamente de mí. Eso es lo que pasa cuando ponemos a los hijos, nietos, trabajo, dinero, que son regalos de Dios, por encima de Dios.
Y yo miro a mi propio corazón. No sé si el tuyo también. Somos culpables de idolatría. Somos culpables de idolatría. Recuerda las palabras de Dios cuando dice que Él es celoso y que no nos comparte con nadie. Y que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. No te quiero para nadie, te quiero solo para mí. ¿Quieres oír lo mismo expresado en las palabras de Jesús? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pero puede que tú me digas, Antonio, mira, pero yo puedo amar a Dios y amar a mi hijo o a mis nietos. Y yo te digo, por supuesto que sí. El problema está cuando a esos regalos que nos ha dado Dios en forma de hijos, nietos, trabajo, prosperidad, los ponemos en el primer lugar en nuestro corazón. Mirad, el viernes pasado, no el anterior, estaba yo trabajando, vendiendo en mi puesto de mercadillo, de venta ambulante. Estábamos allí mi esposa, mi hija. Y yo tengo mi nietecillo que tiene 16 meses. Y hacía ya calor. Y yo le dije, nena, pues vete a la casa que mira, ya hace calor, te vas con el niño para allá. Siento el llanto del niño, me asomo a verlo, se había caído. Justo cuando fui a cogerlo le vi un poco de sangre, conforme lo cogí empezó a sangrar un poco más por la nariz, por la boca. Yo me iba a dar un infarto. Lo cogí corriendo, me monté en la furgoneta. Mi mujer prácticamente en marcha se montó también para ir al médico de cabecera de allí del Hacha, porque estábamos allí. Y ahí ya también pude ver que en nuestros ídolos hay ranking, hay quienes están por encima de otros. Porque dejé el puesto con toda la ropa, con toda la gente allí. Ya no me importaba si se llevaban la ropa, si se llevaban otros puestos. Ahí vi que mi nietecillo estaba en el primer lugar. Entonces salimos de allí. Fuimos al médico, él no podía parar de llorar y de sangrar, no podía mirarlo al médico de cabecera, le vio un poco la nariz y dice, mira, por favor, iros al materno, porque no sé si se ha roto la nariz o algo, y al materno. Imaginad cómo iba yo con la furgoneta, iba a 160 por ahí, algunos semáforos me salté, el médico le dijo a mi esposa, mira, dile que se calme porque al niño no le pasa nada, que esté tranquilo, porque yo iba que me iba a dar algo por ahí. Bueno, al final, para no alargar la historia, no fue nada, solamente casi se rompe el frenillo de aquí, pero no era nada. Pero pude pensar con mucha claridad y me vino tan claro mientras estaba preparando este mensaje. Pude identificarlo tan claro como el ídolo más grande de mi corazón. Porque yo dije, Señor, si ese muere, si ese hubiese muerto, mi vida no tendría ningún sentido. Mi vida debe tener completamente sentido. No tiene sentido ya la familia, ni mi esposa, ni mi trabajo, ni la iglesia. No tiene sentido. Podría vivir sin trabajo, podría vivir sin dinero, pero no podría vivir si mi hijo no está aquí. Ahí pude identificar que ese gran regalo de Dios, porque Él me lo ha dado. Toma, tú tienes tu hija única, y para colmo ella tiene un hijo. Pues el hijo que no he tenido, tómalo, Antonio Jesús. Pero fijaros la atrocidad de mi corazón, que ese regalo, que Él me lo ha dado, lo pongo en el lugar que no le corresponde, que es el primero, por encima de Dios. Somos culpables de idolatría, hermano. Estamos en la misma situación que Israel. Merecemos justicia, merecemos ira, pero hay esperanza. Último punto. Pero hay esperanza. Y hay esperanza. Porque aunque todo parece que está perdido, el gran Moisés interviene. Y él es consciente del gran pecado que el pueblo ha cometido. Y eso no hace que él se quede de brazos cruzados. Fijad lo que dice el versículo 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito. Este es el gran Moisés y este es el gran amor que él tiene por el pueblo, que le está diciendo con estas palabras. Te lo voy a transliterar con estas palabras. Jehová, ellos han cometido un grandísimo pecado. Perdónalo. Y si no, mátame a mí en lugar de ellos. Quítame la vida a mí en lugar de ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta? Versículo 33. Al que pecare contra mí, dice Dios, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, yo le quito la vida al que peca contra mí. Dios le está diciendo a Moisés, no Moisés, no accederé a tu petición de morir en su lugar. Y todo esto tiene un porqué. Porque a la luz que tenemos de todo el plan de redención de Dios, vemos que la respuesta de Dios es, no serás tú, Moisés. No serás tú, Moisés, quien moverá por el pueblo. Hay uno que es mi verdadera imagen, es mi hijo. Y él será el que muera en lugar de mi pueblo. No serás tú, Moisés. Será él quien se lleve esa gloria que está reservada solo y únicamente para él. Pero al igual que Moisés interviene e intercede por el pueblo, nosotros tenemos la intercesión de Jesús. Nosotros hemos pecado de idolatría. Somos como el pueblo de Israel. Hemos hecho un pacto con Dios, como un pacto matrimonial. Y tal y como dijo mi hermano, en la luna de miel le hemos engañado con otros dioses, con otros amores. Él nos ha dado los regalos como los zarcillos de oro que llevaban el pueblo, que se los dieron. Por la gracia de Dios se los dieron el pueblo de Egipto. ¿Y qué hicieron con el regalo? Se hicieron un becerro de oro. Así somos nosotros. Pero gracias a Dios por Cristo. Gracias, amor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ocupar nuestro lugar en la cruz y coger y apiadarte y coger nuestro justo castigo. Nuestras perversas obras merecían tu justo juicio, pero Cristo dijo, como Moisés, quítame la vida a mí, descarga el juicio que ellos merecen en mí. Y a modo de conclusión, hermano y hermana, identifica y localiza los ídolos que hay en tu corazón y sustitúyalos por el único Dios verdadero que es Cristo Jesús. Y os dejo con el último versículo de la primera carta del apóstol Juan. El último versículo de la carta primera del apóstol Juan. Primera de Juan 5:21 dice así, hijitos, guardaos de los ídolos. Lo mismo os digo a vosotros. Y me lo digo a mí mismo. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan, guardaos de los ídolos. Padre Dios del cielo, tu palabra ha sido expuesta. Yo no puedo hacer más nada, Señor. Solo tú puedes aplicarla a nuestro corazón. Solo tú puedes ocupar tu lugar, Señor. Venga tu reino. Venga tu reino. Cuídanos, Señor, de la idolatría. Ayúdanos a sacar tantos ídolos que hay en nuestro corazón. Y no permita, Señor, que mi rebeldía ni la de mis hermanos hagan de tu regalo algo tan malo y perverso que ocupe en tu lugar. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre del único justo que vivió en la tierra, Cristo Jesús. Amén.